Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. En esta emisión de Venezuela 360. My overarching objective is to unify this country. A días de la toma de posesión de Joe Biden, para hacerle presión precisamente al presidente Trump. Venezolanos en Estados Unidos renuevan las esperanzas en un TPS para esta comunidad. Adultos mayores blancos de delincuencia en Venezuela. No hables, porque te voy a cortar la cabeza si hablas. Preocupante realidad para ancianos que viven solos en Caracas como producto de la migración. Recuperar la economía en Venezuela, tarea de titanes. Es casi imposible hacer una lista de qué vendría primero, pero evidentemente tiene que haber un cambio completo. Señalan expertos en Washington. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva edición de Venezuela 360. Desde Washington les saluda Cristina Caicedo Smith. Estados Unidos se prepara para un evento histórico, la llegada de un nuevo presidente. Aquí en Washington DC se afinan los detalles de seguridad y protocolo para la ceremonia de investidura del mandatario electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris. La seguridad se refuerza luego de que en este mismo lugar ocurriera uno de los incidentes más turbios en la historia de este país, cuando el pasado 6 de enero manifestantes violentos asaltaran la sede del Congreso. Pero fue también en esta emblemática estructura donde se ha discutido una de las propuestas de ley más ambiciosas para la comunidad venezolana en Estados Unidos y que se convirtió en promesa de campaña de esta nueva administración. Sofía Pisani nos dice cómo se prepara la diáspora venezolana ante la eventual aprobación de un TPS en los primeros 100 días del nuevo gobierno. Un estado de protección temporal migratorio beneficiaría a unos 200.000 venezolanos que se encuentran ilegales en Estados Unidos. Un proceso de protección temporal se puede otorgar hasta por 18 meses y se puede extender después de los 18 meses si lo recomienda el Departamento de Homeland Security o si lo recomienda el presidente o el Senado. ¿Cuál es el proceso en este caso? Este es un proceso que, como ya indiqué, no conduce a la ciudadanía ni a la residencia permanente. Entonces, no es un proceso como tal permanente, sino temporal. El demócrata Joe Biden ha dicho en reiteradas ocasiones que en sus primeros 100 días de gobierno les concederá un estado de protección temporal a los venezolanos que se encuentran dentro del territorio estadounidense. Él lo ofreció si ganaba la presidencia y yo creo que en los primeros meses de su presidencia pudiésemos ver un otorgamiento de TPS para Venezuela. Es el proceso a lo mejor que protegería a más venezolanos en este momento. Para activistas como Helen Villalonga, quien ha impulsado la propuesta de protección migratoria a sus connacionales por más de una década, quiere que el demócrata cumpla con su promesa. Definitivamente tenemos mucha esperanza, pero la idea no es dejar todo el trabajo en las manos del presidente. Yo creo que la labor que tiene la comunidad, los líderes de la comunidad y aquellos que hemos venido luchando para que este TPS definitivamente sea extendido a los venezolanos, tiene que ser en este momento primordial. Sin embargo, existen otros activistas venezolanos que no creen que en los próximos 100 días del gobierno de Biden se otorgue la medida. Él estuvo 8 años en el gobierno de Barack Obama, pudo haber hecho cosas en cuanto a inmigración pertinentes y no las hizo. La última vez que se hizo un cambio sustancial migratorio en los Estados Unidos fue hace casi 40 años y él ya tenía 7, 8 años en gobierno y durante esos 40 años restantes no hizo algo en cuanto a inmigración. Durante la administración del presidente Donald Trump, en 18 meses, algunos senadores demócratas y republicanos intentaron en 5 ocasiones lograr un acuerdo para aprobar la medida migratoria sin conseguir éxito, pese a haber contado con un apoyo abrumador en la Cámara de Representantes. Villalonga considera necesaria una mayor participación de la comunidad venezolana en luchar por la medida. Nunca se ejerció esa presión sobre esa administración y la administración, fíjate, está cerrando y hasta este momento que tú y yo estamos hablando, los venezolanos que están detenidos, por ejemplo, que salieron huyendo de Venezuela sin ningún tipo de crimen, se encuentran muchos detenidos, ¿ok? Se ha hecho un trabajo, bueno, mancomunadamente, pero muy fuerte para lograr
que salieran casi 900 venezolanos. Sin embargo, siguen venezolanos detenidos. ¿Por qué? Por no tener una protección. El TPS tampoco consiguió ser aprobado por el propio presidente Donald Trump, quien tenía la potestad constitucional de decretarlo mediante una orden ejecutiva, pese a la solicitud por parte de la misión diplomática del gobierno interino de Juan Guaidó. Algunos congresistas que han presentado la propuesta de ley de TPS para esta comunidad argumentan que los venezolanos que permanecen en Estados Unidos fuera del tiempo legal temen ser detenidos y regresados a Venezuela, un país en crisis política, económica y social. Sofía Pisani, Venezuela 360, Washington. Estados Unidos ha encabezado por meses la visión internacional de la lucha democrática venezolana. Fue uno de los primeros países en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino y gracias a la estrecha relación entre ambos países se lograron avances significativos. Sin embargo, ahora que la Asamblea Nacional electa en 2015 culminó su término, el bloque de la Unión Europea emitió un comunicado en el que establece su compromiso de seguir apoyando a Juan Guaidó como líder de la oposición venezolana. Pero ¿cuál es la visión europea sobre el futuro de la agenda de cambio en Venezuela? Julia Riera nos cuenta. No reconocemos el proceso electoral que condujo al establecimiento de la nueva Asamblea Nacional y ya que no lo reconocemos, mantendremos nuestro compromiso con todos los actores políticos de la sociedad que luchan por devolver la democracia, incluyendo y en particular con Juan Guaidó. Justo después de la instalación de la nueva Asamblea Nacional en Venezuela, la Unión Europea emitió un comunicado publicado por el alto representante de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en el que describía a Juan Guaidó como líder destacado de la oposición. Y si bien no lo llamaba presidente interino, afirmaba que el legislativo electo en 2015 habría cesado sus funciones. La Unión Europea ha dejado de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino, pero esto no es un acto que dependa de la voluntad arbitraria, ¿no?, de la Unión Europea. No hay base legal para argumentar lo contrario. La Unión Europea no anda reconociendo gobiernos sin base constitucional en un país o en otro. Sin embargo, hay quienes defienden la continuidad de Guaidó en el cargo. Guaidó es reconocido como en este momento la personalidad clave en la oposición democrática y el interlocutor cualificado de la Unión Europea, ¿no? El despacho de Juan Guaidó publicó un comunicado agradeciendo a la Unión Europea el rechazo a los pasados comicios y que la institución hiciera un reconocimiento explícito de su persona. Por otro lado, Jorge Arreaza, el canciller del gobierno en disputa, retuiteó un mensaje de una analista política que comentó el hecho que la Unión Europea evitara posicionarse sobre el estatus de Guaidó. A juicio de los expertos, la Unión Europea se sigue enfrentando al reto de establecer nuevas estrategias de negociación para poder celebrar unas elecciones que cumplan con los estándares internacionales de transparencia. La Unión Europea tiene una posición clara, quiere el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Pero el hecho de que quiera una solución democrática para Venezuela, porque es lo que los venezolanos quieren, no significa que tenga que aceptar las estrategias que en determinado momento ha planteado la oposición de derrocamiento violento del gobierno. Por otro lado, el próximo 20 de enero, Joe Biden se convertirá en el nuevo presidente de los Estados Unidos. Según los expertos, el cambio de administración podría acercar posturas entre la Unión Europea y ese país respecto a Venezuela. Si Estados Unidos y la Unión Europea unen sus esfuerzos en una estrategia común, creo que ahí está una gran parte de la solución a esta pesadilla. Representantes del gobierno de Juan Guaidó han tenido acercamiento a los nuevos actores de la administración que se avecina en Estados Unidos. Afirman que se siguen afinando estrategias de conformidad con todas las partes. Julia Riera, Venezuela 360, Barcelona, España. El 2021 representa un reto económico para toda América Latina, pero en especial para países como Venezuela, que acumula preocupantes cifras de inflación y bajas del Producto Interno Bruto. Por muchos meses, el gobierno en disputa de este país ha responsabilizado a Estados Unidos y su política de sanciones como responsables del debacle financiero, pero también ha dicho que intentará reflotar la industria petrolera.
pero los factores económicos no parecen estar en su favor. Natalie Salas Guaitero nos explica. Venezuela estrena 2021 con una inflación acumulada de casi 4.000 puntos porcentuales. Esto de acuerdo al último reporte emitido por la Asamblea Nacional. En palabras sencillas, el venezolano común tiene cada vez más cuesta arriba acceder a bienes y servicios básicos para vivir con lo justo. Expertos en Washington apuntan a que todo se debe a una desviación del modelo económico, producto de la política. El grueso del problema en Venezuela es el modelo económico de Chávez, y la herencia que Chávez le deja a Maduro básicamente es lo que ha traído este colapso económico. La única forma de que nosotros pudiésemos planificar de manera seria, responsable, un cambio en esa situación sería producirse un cambio en el modelo político de conducción del país. Pero puertas adentro, la opinión es otra. Que en medio de una pandemia mundial nadie entiende ni se explica que haya un recrudecimiento de la persecución criminal, del bloqueo contra países nobles como Cuba, Nicaragua, Venezuela. Así lo refiere el gobierno en disputa, que insiste en que la economía venezolana comenzó su desplome con las sanciones impuestas por la administración Trump. Sin embargo, los indicadores económicos ya marcaban cifras rojas desde hace mucho tiempo atrás. Para el economista Danny Bahar del Instituto Brookings, recuperar la economía venezolana es una tarea más que titánica, casi imposible, pues la caída del Producto Interno Bruto se ubica entre el 50 y el 70%. Las distorsiones en la economía venezolana son tan grandes y masivas que es casi imposible hacer una lista de qué vendría primero, pero evidentemente tiene que haber un cambio completo en todo el sistema que elimine estas distorsiones. Para el profesor de la Universidad George Washington, Gustavo Rojas Matute, el comienzo de una solución pasa por el endeudamiento. Venezuela necesita un financiamiento internacional. Ese es en estos momentos básico para poder arrancar cualquier plan de estabilización macroeconómica y de recuperación de la economía venezolana, más allá del tema de la pandemia. La economía venezolana tenía su principal pilar en la industria petrolera, una de las más prósperas del mundo, pero que ahora ha pasado de ser exportadora a importadora. De acuerdo a Horacio Medina, exdirectivo de PDVSA, la producción actual se calcula en un poco más de 500.000 barriles diarios de petróleo, pero el gobierno de Nicolás Maduro estima elevarla a 1.800.000. La verdad a mí me parece un milagro. Yo creo que eso no va a ser posible. Eso requiere de grandes inversiones, cuantiosísimas inversiones. Y entre estimaciones, promesas y pronósticos, la economía venezolana sigue sin levantarse. Y los venezolanos ven cómo cada día su salario se vuelve literalmente sal y agua. Natalie Salas Guaitero, Venezuela 360, Voz de América, Washington. Pero la comunidad venezolana se ha caracterizado por ser luchadora y pujante. Desde Nueva York, Laura Sepúlveda nos presenta la historia de 4 venezolanos que laboran en diferentes industrias aquí en Estados Unidos y han sabido salir adelante a pesar de la pandemia. Veamos. Real estate más bien lo que hizo fue que agarrar un boom que estamos por lo menos aquí en Colorado rompiendo récords de ventas. Eliana Junior, Ingrid y Rocío son 4 inmigrantes venezolanos que gracias a sus ganas han logrado salir adelante, no porque su vida personal sea sencilla, sino porque encontrándose en Estados Unidos guardan una de las cualidades más importantes que caracteriza a la población hispana, ser luchadores. Mi hija de 9 años, Michelle, ella nació con problemas del corazón, ella nació con una parte de su corazón que no fue desarrollada, una cuarta parte de su corazón no se desarrolló. Eliana narra que fue un problema coronario que le heredó a su hija, pues ella sufre de lo mismo. Su madre tiene 64 años, lo que también la hace parte de la población de alto riesgo. Pero esto no ha sido impedimento para seguir trabajando, soñando y planeando, pues pese a que los contagios siguen aumentando en Estados Unidos, ella espera que su negocio en 2021 crezca. Para el 2021 tengo pensado abrir un nuevo camión, una nueva sucursal. Y dice que la clave para mantener la esperanza es tener paciencia, como la que ha tenido Ingrid, quien trabaja en la industria alimentaria y quien durante el último año expandió su negocio. Hemos sido muy constantes para llegar a esto. Empezamos realmente con un lugar muy pequeño y ahora ya tenemos 2 localidades. Son 10 los miembros de su familia los que han ayudado a levantar su restaurante Sabor Latino, poniendo a diario manos a la obra. Al menos 8 de ellos se contagiaron del virus. Y es que el estar expuesto a tanta gente a diario intimida.
Rocío trabaja en finca raíz en Colorado. Su trabajo se resume con un dicho popular: quien no muestra, no vende. Tenemos límite de tiempo en un showing, no pueden haber más de, del grupo de personas que están viendo la propiedad conmigo, que está limitado a 2 personas, todo el mundo con mascarillas, con guantes. Escatimar en cuidados es un riesgo que ninguno de nuestros invitados está dispuesto a asumir, pues al igual que Eliana, Rocío es madre soltera. Son mujeres que inspiran por ser luchadoras, pero que tras bambalinas llevan un peso incalculable. De su trabajo depende su familia y de sus cuidados su salud. Me siento como un malabarista, tratando de hacer, ¿sabes?, malabares por todos lados para poder coordinar todo. Como ves, mi casa, me acabo de mudar, están remodelando, o sea, yo no te puedo decir lo caótico que está mi vida en este momento. Caótica es esta situación, mejor no podía ser resumida, y Junior lo ha palpado. Desde la firma de seguros que maneja, ve el drama que viven quienes más que sus clientes considera amigos. Para ser seguro de vida, anteriormente siempre necesitábamos un número de seguro social, ¿verdad? Especialmente para los latinos y todo eso. Ahora lo estamos haciendo con un Tax ID Number, sin ningún tipo de problema. O sea, hemos abierto un poco más para que podamos ayudar a ese tipo de personas. Escuchar cada uno de estos testimonios recuerda que no se trata de pensar en el mañana, sino en aprovechar que hoy estamos vivos. ¿Qué podemos hacer en este momento por nuestros planes para lograr que se hagan realidad? Es la pregunta que particularmente a mí me dejó cada uno de estos emprendedores, y qué mejor que comenzar hacia el año con esperanza y ejemplos de que sí se puede. Laura Sepúlveda, Venezuela 360, Voz de América, Nueva York. Desde Washington ahora nos trasladamos a Buenos Aires, a la localidad del Caballito, en donde una comunidad venezolana ha encontrado la iglesia del Padre Eusebio, una congregación que les brinda una mano amiga en el momento en el que más lo necesitan, además de ofrecer uno de los mejores conciertos musicales. Esta historia comienza en Caballito, Buenos Aires, con una iglesia de nombre de Virgen Paraguaya, KUP, pero de sabor venezolano, y un sacerdote, el Padre Eusebio. Bueno, todo este trabajo de la parroquia de KUP comenzó hace aproximadamente 4 años con la llegada de los primeros hermanos venezolanos a la comunidad. Primeramente a los servicios religiosos, a las misas, y bueno, cuando uno sale a saludar después de la Eucaristía, uno saludaba y encontraba diferentes acentos nuevos que iban sumándose a la parroquia. Bueno, preguntarles de dónde venían, bueno, de diferentes regiones de Venezuela. Fuimos interiorizando más un poco y creciendo así los lazos de párrocos y feligreses. Y bueno, fuimos estrechando, digamos, un espacio primero religioso, que es algo así como algo religioso, trayendo sus vírgenes, sus advocaciones para poder celebrar acá las misas. Y después, bueno, con mucho más afluencia de hermanos venezolanos, se fue como instalando y conformando una comunidad de hermanos. La iglesia se ha convertido en un refugio para venezolanos, donde hay medicinas, ropa. Llegué hace 4 años a KUP con mi familia, con 4 valijas, solamente de 30 kilos cada una, los 2 chicos, mi marido y yo. Venimos a KUP a rezar, a pedir por nuestra patria, por nosotros y por todos los migrantes. Y en donde también se reparten viandas. A conseguir algo bueno, pero usted sabe, la pandemia se puso fuerte pero aún así, llegando aquí me di cuenta que es un buen lugar. Catherine canta en el coro. Con tan solo 18 años saca a su familia adelante. ¿Agradeces? O sea, Sí, porque aquí por lo menos yo puedo trabajar y ayudar a mi familia. ¿Tu familia no trabaja? Sí, mi mamá. Mi papá está en ese proceso porque no puede. Estás sosteniendo un poco a la familia. Incluso el altar se ha convertido en lugar de ensayo. Las manos abiertas desde el principio, fue la música quien gracias a Dios nos hizo y nos llevó hasta aquí. Y bueno, aquí seguimos, aquí nos quedamos porque ha sido una linda experiencia hacer música. Desde hace 4 años, KUP es la casa de los inmigrantes venezolanos en Argentina. Veneran a su Virgen Chinita, pero sobre todo ha encontrado su hogar. Porque vos con tu bondad, milagrosa Virgencita,
A solo días de que se lleve a cabo la posesión presidencial y a consecuencia de lo ocurrido el pasado 6 de enero en el Capitolio, los niveles de seguridad en Washington harán que esta inauguración se vea muy diferente a las anteriores. Y bueno, así llegamos al final de esta entrega de Venezuela 360. Gracias por habernos acompañado y recuerde que siempre puede vernos a través de nuestras redes sociales. Les saludó Cristina Caicedo Smith. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.